El marco del Tercer Congreso Nacional sobre Educación Judicial, las reformas laborales y su aplicación en el Estado mexicano, es momento de presentar el tema Procedimientos individuales en la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Como moderador, el magistrado maestro Patricio Tiberio Sánchez Bertis Ruiz, integrante de la Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla. Para continuar con las labores de este Congreso, o las actividades de este Congreso, mejor dicho, el día de hoy tenemos la grata presencia de la doctora María del Rosario Jiménez Moles. Daré una lectura a su ficha curricular, es un extracto propiamente de su ficha curricular, y enseguida le concederé el uso de la palabra para que proceda a su disertación. Le concedo el uso de la palabra, doctora, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Buenas tardes a todos ustedes. Es un honor para mí estar en esta escuela judicial, en el Poder Judicial del Estado de México, y con este esfuerzo que hacen con la sociedad a la que pertenezco. En principio, es una gran preocupación para mí esta reforma que viene hacia todos nosotros, que es un verdadero tsunami en materia laboral. Verdaderamente queremos que las cosas funcionen y que funcionen bien. Como ustedes escucharon, tuve oportunidad de apreciar el derecho del trabajo desde diferentes despachos, desde un banco en una sociedad nacional de crédito, desde un tribunal colegiado de circuito cuando calificaba los asuntos de las juntas y del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, después propiamente cuando estuve de presidenta y ahora en un tribunal burocrático. Esto significa que he tenido la oportunidad de manejar los diferentes procedimientos que encontramos tanto en el apartado A como en el B del artículo 123 constitucional, y que pude ver las cosas que podrían funcionar de uno y otro caso y las que absolutamente han resultado superadas y disfuncionales. Nosotros tenemos como marco de referencia una gran reforma constitucional que no se implementó el 25 de febrero de este año como correspondía. Esta reforma, desgraciadamente, no vino acompañada con las leyes, como se hizo con el sistema penal acusatorio, que también tiene algunos problemas. Esta reforma constitucional viene en 3 niveles. Uno de esos niveles es el del registro de contratos colectivos de trabajo y de sindicatos, un nivel más de migración de la justicia laboral y otro más la exigencia de una etapa conciliatoria antes de proceder al conflicto. Estos 3 marcos referenciales no vinieron acompañados por la Ley de Conciliación y Registro que correspondía, tampoco con las reformas a la Ley Federal del Trabajo o a la creación de un código laboral único para todo el país en materia federal, tampoco vino acompañado de esas reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puesto que no se sabe si la implementación es de juicio escrito tradicional o de juicios orales o del juicio pseudo oral que ya estaba previsto en la Ley Federal del Trabajo, lo que implica una cantidad de funcionarios de 70 personas si es un procedimiento como el que se lleva actualmente en las juntas, o de 40 personas si se trata de un procedimiento oral. De manera que era muy difícil que en el año que se le dio de vigencia esa ley pudiera establecerse todo esto. Pero aparte nos faltó otra ley muy importante que tenía que haber venido con la reforma constitucional, y que es la del presupuesto y gasto público y la de los presupuestos de cada una de las entidades federativas. De manera que nuestra reforma constitucional viene muy complicada. Entonces empiezan las iniciativas, una del PAN, una del PRD, 3 versiones de la CRO, que es la de Tarciso Morales e Isaías González, una más de Alejandro Encinas y opiniones de Aceves del Olmo. ¿Qué sucede en otros países de los modelos que más o menos tratamos de incorporar? El modelo que yo creo que se implementó es el que tenemos en Argentina. Tuve la oportunidad de participar con una comisión
en 2012, que se hizo con Guillermo Pineda Bernal, que es uno de los 7 comisionados energéticos, que entonces era la persona encargada de la conciliación en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el licenciado Guillermo Roca Santos Coy, que fue uno de los encargados y que estaba en la Secretaría General de Asuntos Colectivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y la de la Voz, que entonces era la presidenta de la Junta Especial 3 bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que estaba encargada, entre 5,000 asuntos, el de Mexicana de Aviación. Nosotros hicimos un viaje en el Servicio de Conciliación Obligatorio, que es el SECLO, el Ministerio de Trabajo de Argentina, y pudimos observar cómo eran los sistemas que tenían en ese lugar. Tenían más o menos el conflicto dependiente del Poder Ejecutivo, como lo tenemos nosotros, que son la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, dependiente del Gobierno de la Ciudad de México, las juntas locales dependientes de las entidades, cada una de las entidades federativas, y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Esto significa que el derecho del trabajo en primera instancia es autónomo en cuanto a su decisión jurisdiccional, pero presupuestalmente dependiente del Poder Ejecutivo. De manera que Argentina tenía más o menos una situación similar. Ellos migraron también al Poder Judicial y se fueron a la conciliación hacia un sistema obligatorio de conciliación, el SECLO. Y entonces, para poderse ir a conflicto, necesitaban necesariamente el certificado de conciliación. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, con un RENACLO, que es un Registro Nacional de Conciliadores, que eran preparados y que pasaban exámenes muy complicados en el Ministerio de Trabajo en materia colectiva y en el Poder Judicial en materia individual. Esto se fue perfeccionando a tal grado que únicamente llegaba a conflicto el 40% de esos, del 100% del universo del 100% que podría generarse en un conflicto. ¿Cómo funcionaba? La conciliación tenía la posibilidad en materia individual de ser una decisión de someterse al Estado en el SECLO o de someterse ante despachos privados, de manera que la conciliación le costaba a los particulares que pretendían una conciliación, y los despachos que obtenían más y más conciliaciones obtenían más honorarios. Entonces, aquí tenemos el conflicto y la conciliación, o procedimientos jurisdiccionales y conciliación separados. La justicia migró al Poder Judicial, como va a migrar aquí también ya por disposición constitucional al Poder Judicial Federal o los poderes judiciales de las entidades federativas, y la conciliación estaba aparte. Otro sistema, como el venezolano, tiene dividida también la etapa de la conciliación, pero no como una etapa prejudicial, sino sencillamente aparte de la cuestión jurisdiccional, y la cuestión jurisdiccional dependiente del Poder Judicial. También otro modelo de procedimiento que más o menos estamos tratando de acomodar. Y tenemos finalmente el procedimiento chileno, que es un procedimiento eminentemente oral y del cual me corroe la envidia. Es un procedimiento tan funcional, en el cual la conciliación y el conflicto están en el Poder Judicial. No hay ningún tipo de separación. El juez de la causa es el juez que va a conocer de la conciliación. Se presenta la demanda y la contestación. El juez de la causa analiza las pretensiones y las excepciones de las partes. El día de la audiencia sabe cuál es el punto débil de cada quien. Les dice exactamente en qué parte podrían ganar o perder. Se someten algunas cosas a conciliación o a una conciliación total, y se va en ese momento a conflicto, y en esa audiencia las partes ya llevan sus absolventes y testigos, y si alguien objeta la prueba, el juez de la causa tiene un botón en la computadora en el que se llama la presencia de un perito caligráfico grafoscópico. En ese momento se presenta el perito y se le dan 10 días para emitir. En 15 días terminó el conflicto y se dicta un laudo, que es un procedimiento más o menos que tenemos en España. Entonces,
hay varios modelos de procedimiento y hay cuestiones funcionales. ¿Qué hizo Chile y por qué es tan funcional el procedimiento? Ellos hablaron con todos y cada uno de los sectores, sector patronal, sector de trabajadores, justicia, presupuesto, y durante 2 años estuvieron discutiendo la cuestión constitucional y las leyes. Salió la reforma junta, la cuestión de cómo se iban a llevar los procedimientos desde la Carta Magna y también todas las leyes reglamentarias. Y no se lanzó a todo Chile, sino que se fue haciendo en 2 regiones primero, durante 2 años más, y se fueron corrigiendo los sistemas. De tal suerte que cuando el sistema se implementó, ya sabían cuáles eran las bondades y las desgracias y se fueron corrigiendo. Por eso me corroe la envidia, por eso los procedimientos terminan en 15 días y por eso es todo tan funcional. El emplazamiento se hace electrónico donde tiene su domicilio fiscal la empresa. Claro, se le da oportunidad de que diga cuál es el domicilio donde se le van a hacer todas las notificaciones de carácter personal. Y posteriormente, cuando se dicta la sentencia o resolución definitiva, se practican las medidas, bueno, se dicta el auto de ejecución, como en todos lados, y posteriormente, si no quiere cumplir la empresa, se van al embargo hacia su domicilio fiscal. Conocen ya sus cuentas bancarias y es muy fácil también terminar con ese procedimiento. ¿Qué observé yo de estos procedimientos? El de Buenos Aires quizá no tan funcional como el de Chile, el de Venezuela quizá no tan funcional. ¿Qué pasa con México? Y vamos a poner nuestra diapositiva, la número 1, para ver qué sucede y cómo está conformada la justicia laboral. Para que nuestra reforma constitucional funcione, se necesita una cosa nada más: dinero. Se requiere presupuesto. ¿Qué vamos a liquidar? Vamos a liquidar 66 juntas de la Federal de Conciliación y Arbitraje y 181 juntas locales en el país, 166 de las entidades federativas y 16 que dependen de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Pero no nada más vamos a liquidar juntas 3 meses, 20 días, sino también vamos a liquidar las procuradurías de la defensa del trabajo de cada una de ellas y crear alternativamente los tribunales laborales que van a llevar toda esta situación de la migración de la justicia laboral. Entonces, necesitamos saber, ¿nos vamos a deshacer de todo este personal? ¿Lo vamos a reutilizar en el centro de conciliación? ¿Le vamos a dar oportunidad de que pueda examinarse y pasar los diferentes exámenes y reutilizarse en los tribunales laborales? Vamos a tratar de evitar que si tienen algún tipo de liga con alguna empresa, con algún abogado, con alguna situación, estas personas puedan ser capacitadas y entrenadas para desaparecer de la materia laboral e irse a la materia administrativa o penal, o definitivamente vamos a hacer el gasto duro y definitivamente nos va a alcanzar porque no sabemos también de cuánto dinero estamos hablando. Sí, va a alcanzar para liquidarlos a todos, para liquidar todas esas procuradurías y para hacer todo lo propio en el Poder Judicial de la Federación. Cuando una empresa se va a establecer, pasa un proceso productivo de producción. Tiene que ver qué va a hacer, a qué se va a dedicar, con quién va a contar, con quién lo va a hacer, cuánto le va a costar hacer todo eso, si le alcanza para hacerlo. Y entonces viene una segunda etapa, que esa fue la primera de planeación, viene una segunda de ejecución, empieza a implementar todo, empieza a ver si los planes de gasto que se hicieron fueron los correctos y después viene una etapa de corrección, donde observa que esto no funciona, esto sí funciona y entonces regresa y hace todo el proceso productivo para volver a planear o replanear, que fue lo que hizo Chile cuando lanzó a 2 comunidades todo su cambio, su reforma y vio cuáles eran los niveles de gasto y cuáles eran las situaciones que tenía que implementar rápidamente porque se le estaban desmoronando. En nuestro caso, no se hizo una planeación presupuestal. Las juntas en algún momento
tuvieron todo el personal que establecía el reglamento interior de trabajo. Tenían cada junta un auxiliar de amparos, un auxiliar de trámite, tenía 4 secretarios de acuerdos y audiencias con 2 mecanógrafas cada uno, tenía 5 actuarios, había un archivista con un auxiliar. En algún momento las juntas fueron un punto de quitar presión de lo que sucedía con los conflictos de trabajo, porque esta sería la segunda vez que el Poder Judicial tendría el derecho laboral en sus manos. Surgieron los problemas de los ferrocarrileros, los problemas de la revolución, la industria, la explotación, el abominable laudo de Díaz que permitía que los niños de 9 años fueran los que estuvieran trabajando porque eran los que tenían doble o tercera energía de trabajo respecto de un adulto. Entonces, bueno, se resolvieron esas situaciones, estaba la justicia laboral en el Poder Judicial y después migró a las juntas con la conformación tripartita que tenemos como una exigencia de la Casa del Obrero Mundial que se hizo. Y entonces resurgieron este tipo de organismos jurisdiccionales con mucho éxito porque tenían presupuesto y tenían personal. Cuando me tocó llegar a la Junta 3 bis de presidenta, me encontré con 5,000 asuntos, me encontré con 16 personas, pregunté por el auxiliar de amparos y me dijeron, no, es que desde que se jubiló ya no se repuso la plaza. No tenemos la plaza, no la tenemos. El auxiliar de trámite, la abogada Julieta falleció hace 2 años, tampoco se repuso la plaza. Oiga, y los secretarios, los dictaminadores, ¿cuántos tengo? Tiene una, 5,000 asuntos y un dictaminador. Sí, pues es todo lo que tenemos porque hubo varios programas de separación de retiro voluntario y ya no se repusieron las plazas. Oigan, pero tengo 5 años de amparo sin integrar, yo vengo del Poder Judicial, estuve 7 años ahí, hay multas terribles en términos del 160 fracción quinta para multar a las personas que no manden el amparo en 5 días y estos tienen 5 años. ¿Cómo le vamos a hacer? Y aparte me los encontré en plafones como estos escondidos, ahí estaban sofisticadamente acomodados muchos expedientes, además de que estaban en otros archivos de otras juntas. No sé si fueron alguna vez a la junta que está en Ferrería, en Azcapotzalco, La Villa. Cuando venían las visitas al colegiado, donde tuve la oportunidad de ser secretaria de acuerdos 1 año y 6 de proyectista de la magistrada Erlinda Flores Irene, la mejor que tiene el Poder Judicial o una de las mejores, estuve con ella. Todo era orden, me daba miedo que un expediente no estuviera firmado, sellado, el sello en el centro lo quería siempre el visitador o la visitadora, querían todo foliado y ahí no estaban ni foliados. Pedía los cuadernos de prueba y eran unos sobres amarillos donde estaba todo desordenado. Y yo decía, ¿cuándo foliaron e integraron esto? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer, presidente? Entonces me di cuenta que lo que hace exitoso o no exitoso en cuanto a la justicia o la administración de justicia es poner los ojos en la administración de justicia y dotarla con recursos y con dinero. Vamos a seguir pasando las diapositivas y vamos a ver qué tanto dinero se necesita para poder implementar esta reforma. Bueno, tenemos todos estos niveles de gasto, tenemos también los que llevan la función registral, tenemos en un primer nivel de nuestra primera diapositiva la liquidación de personal, pero también requerimos contratación de personal para estos nuevos tribunales laborales, para estos nuevos procuradores y sobre todo para ese gran órgano que creamos con facultades como de Superman, que es el superórgano de conciliación y registro. Cuando nosotros trajimos el modelo de Argentina, que dimos cuenta a Navarrete Prida y al subsecretario Avante en ese momento, nosotros nada más traíamos dividida la conciliación del conflicto, pero no sé por qué entró la registral. La registral no creo que sería materia exitosa de un órgano de conciliación. Y aparte no solo la materia registral como la conocemos actualmente con abrigo a la Ley Federal del Trabajo vigente, que es Registro Federal de Sindicatos y Contratos Colectivos de Trabajo y Administración del Contrato Ley, es de todas las entidades federativas, lo cual va a encarecer en mucho la cuestión registral en este órgano de conciliación y registro. No sé cómo fue que la Constitución adoptó
el registro de sindicatos y de contratos colectivos de trabajo y el manejo colectivo en cuanto a la cuestión de la conciliación en este superórgano. Por eso le digo superórgano de conciliación y registro, que viene creado con o previsto con una autonomía técnica, presupuestal y operativa. Si este órgano de conciliación y registro no está en manos expertas, va a ser un problema. Uno de los problemas que tiene la reforma constitucional es que la designación se hace por vía del Ejecutivo con una terna y que el Senado puede rechazar hasta 2 veces esta terna. La primera vez con una nueva conformación que presente el presidente de la República y la siguiente vez, si no le gusta la terna al Senado de la República, entonces el presidente decidirá quién de su terna es el que debe de ser el titular de conciliación y registro. Y también exige la Constitución que sea una persona que sea experta y conocedora de todos estos temas. Debe de conocer 2, debe de ser un estupendo mediador, pero también debe de conocer todos y cada uno de los presupuestos que se requieren para un registro. Y además es quien va a conocer de primera mano los emplazamientos a huelga para tratar de llevar a cabo los procedimientos, para tratar de llevar a cabo una conciliación, remitir inmediatamente el expediente a los tribunales laborales. Es un desastre. Creo que la autoridad jurisdiccional es la que debe conocer incluso de primera instancia del emplazamiento a huelga. No veo muy funcional que se deba dividir. Este tipo de designación que se hace desde el Ejecutivo quizá no nos garantice que las personas más expertas sean las que lleguen a este centro, que como ustedes saben debe conocer de derecho del trabajo, derecho colectivo, derecho social, amparo, y debe de ser un experto mediador y conciliador. Si nosotros sacamos la designación de alguno de los poderes, haríamos aún más imparcial y más funcional este centro, lo cual requeriría una reforma de carácter constitucional y que un tercero ajeno hiciera la designación con exámenes de oposición, como podría ser la Universidad Nacional Autónoma de México. La conformación que tiene este centro de conciliación también genera algunos problemas. El secretario de Trabajo, el secretario de Economía, el secretario de Programación, de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, más otros 4 que son de la parte patronal y otros 4 del sindicato, y el director general de este órgano dirigiendo este organismo. ¿Qué sucede si no tenemos la limpieza de vida y estos 4 líderes de la facción de los trabajadores son de alguna concepción blanca, de los que hacen sindicatos de protección, por ejemplo, que vamos a 4 del gobierno en la conformación y que el Estado va a ceder su poder de decisión a la parte patronal? Si nosotros tenemos una designación profesional de carrera de un organismo externo como pudiera ser la propia UNAM, entonces vamos a poder garantizar la imparcialidad del organismo. Es un organismo que va a tener mucho poder, de manera que el Estado no puede ceder su poder. El Estado tiene que designar bien. El otro problema, y es entonces cuando ya arribamos a nuestros asuntos, conflictos individuales, que es lo que nos toca ver en este día, es que la acción que se presente para la conciliación y los hechos que se establezcan en la conciliación no pueden ser modificados ante los tribunales laborales. Entonces nos preguntamos, ¿por qué un órgano de carácter administrativo va a ejercer una función prejudicial y va a limitar la acción y los hechos que presente un trabajador ante los tribunales laborales? De manera que nosotros estamos coartando la tutela judicial que tiene toda persona para presentarse a un organismo jurisdiccional, poder hacer un ajuste de su acción y poder modificar los hechos como actualmente se hace en la etapa de demanda y excepciones. Entonces ya tenemos otro tipo de candado. El otro candado es que hacemos nugatorio los derechos de los trabajadores porque empezamos a contar la prescripción a partir de la admisión. Si nosotros hacemos eso, es muy probable que le
prescriban todas las acciones a los trabajadores. Debería de ser cuando menos al momento en el que se presente la solicitud de la conciliación. Si nosotros queremos ser funcionales, podríamos replantearnos esta situación prejudicial y hacerlo como lo hacen en Venezuela. Venezuela tiene separado, igual que Argentina, la conciliación y el conflicto, pero ellos dicen, la litis que se fije en el centro de conciliación, que no es propiamente una litis porque no es un tribunal, es una cuestión secreta y cerrada y los expedientes no van a ningún lado. De tal suerte que cuando nos vamos al conflicto se presenta con toda libertad la demanda. Si hacemos un ajuste prejudicial, no prejudicial como lo tenemos actualmente, en una de las iniciativas que más nos preocupan, que sería la de Tereso Medina y Isaías González en su primera, segunda y tercera versión, entonces tendríamos algo un poco más funcional. Si lo hacemos como Chile, tendríamos la conciliación dentro de los tribunales jurisdiccionales y no tendríamos ningún problema y podríamos hacer algo muy ágil si lo implementamos y lo echamos a andar. Entonces, esas son una de las cuestiones y una de las preocupaciones que genera la iniciativa de volverse ley quizá en este periodo extraordinario de sesiones del próximo 16 de julio ante suplentes. Yo creo que tendría que ser una legislación, una iniciativa que fuera muy estudiada, muy incluyente de todos los sectores y que nos pueda permitir hacer un reanálisis y un replanteamiento para que verdaderamente funcione nuestro sistema de administración de justicia. En otra diapositiva también tenemos el gasto que tendríamos que implementar en inmuebles, mobiliario y equipo. No nada más es la implementación de los tribunales, sino cómo se va a hacer, con qué computadoras, cuántos escritorios necesitamos, dependiendo de si va a ser un sistema eminentemente oral o como el que llevan actualmente las juntas de conciliación. Tenemos también otro nivel de gasto en cuanto a reclutamiento, selección, acceso de personal, capacitación. Es un derecho diferente a todos, es un derecho social. El derecho del trabajo es un derecho social y a la hora de resolver un conflicto colectivo tenemos que tener en mente esa situación. En una diapositiva más tenemos la colisión de dos principios que se enfrentan. Tenemos por una parte el derecho humano de tutela de acceso a la justicia en las 3 etapas, que es propiamente la del acceso a la jurisdicción, como es la revisión de todos los presupuestos procesales, que nuestra acción se encuentre debidamente firmada, que se encuentre debidamente en los tiempos que establece la legislación en cuanto a que no esté prescrito. Tenemos también las características o formalidades, que es la demanda, las pruebas que se deben de acompañar, los documentos que acreditan la personalidad y todo este tipo de presupuestos que nos señale la ley. Esa sería la primera etapa de acceso a la jurisdicción. Una segunda etapa no menos importante, que es la del debido proceso legal, que es lo que queremos garantizar con estas iniciativas, que sea ágil, que sea rápido, que no tenga más requisitos que el sagrado sacramento del matrimonio, sino que sea algo que nosotros podamos fácilmente manejar para terminar un procedimiento al estilo Chile o al estilo España. Y queremos también una última etapa, que es la más importante de todas, no tener una sentencia que podamos colgar por ahí, sino que la podamos hacer efectiva. La ejecutoriedad de un fallo en el que se obtiene. Frente a este derecho, tenemos este otro, que es el derecho humano del juzgador, que está en esta Convención de Ginebra que estamos citando, en la Convenio sobre la Administración de Trabajo, Cometido y Funciones de 1978, en el que se establece el derecho de todos los juzgadores de justicia para contar con las herramientas humanas, tecnológicas, materiales y de capacitación y de dinero para poder realizar su función, para poder dictar o decir el derecho en una forma cómoda y en una forma que le pueda funcionar. Y más adelante tenemos en otra diapositiva el informe que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ustedes saben, nosotros nos regimos por 2 sistemas, el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Han salido diversas jurisprudencias y se han garantizado tanto los derechos que se consignan en el punto 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José,
que es un recurso eficaz, sencillo, rápido, que cumpla con todas las formalidades, y también el inciso E, base 2, numerales 136 al 138, que exigen que el juzgador de justicia esté dotado de todas las herramientas para decir el derecho y decirlo bien. Entonces son los dos derechos que se contraponen en nuestra reforma laboral tan importante que dijimos es todo un tsunami. Y dentro de los 3 niveles tendríamos que revisar los procedimientos. El procedimiento individual está clasificado en esta iniciativa en una forma un poco antitécnica. Actualmente, en la Ley Federal del Trabajo, respecto del apartado A, tenemos 3 tipos de procedimientos. Tenemos el procedimiento ordinario, que se aplica tanto para conflictos colectivos como para conflictos individuales. Tenemos los procedimientos especiales para cierto tipo de conflictos que no necesariamente llevan tanto tiempo en su tramitación, que podrían ser algunas cuestiones de carácter económico, y tenemos el procedimiento muy especial de seguridad social que se implementó a partir de la reforma de noviembre de 2012, todos claramente delimitados, con una demanda de conciliación en una primera etapa. Tenemos conciliación y conflicto en el mismo tribunal, una conciliación que podría ser funcional con personal, pero que no funciona cuando tenemos 2 mecanógrafas o 3 por junta y le preguntan si quiere conciliar. No, qué bueno, siguiente etapa, y entonces pues ¿cuál conciliación? Y en el apartado B tenemos un procedimiento que se parece mucho al especial de pruebas, alegatos y resolución, en el que las partes presentan su demanda con pruebas, la litis se fija por fuera, el demandado contesta en igual forma y se cita para una audiencia única. Entonces tenemos claramente delimitado que es un solo tipo de procedimiento, con un procedimiento especial para asuntos colectivos, con una audiencia de conciliación que se efectúa inmediatamente para poder terminar en un convenio. En esta iniciativa, porque la del PRD y la del PAN son un poco más conservadoras y únicamente tratan la cuestión de la conciliación y del Centro de Conciliación y Registro, en esta iniciativa se dividen los procedimientos en una forma que pudiera parecer una antinomia. ¿Por qué? Porque en principio se habla de los procedimientos ordinarios para conflictos colectivos y para conflictos individuales, y posteriormente se habla de los conflictos por indemnización, reinstalación y los que pudieran derivar de este tipo de acciones. Entonces hay una división indebida. En la Ley Federal del Trabajo actual y en la doctrina tenemos para conflictos colectivos los emplazamientos a huelga por que no exista un contrato colectivo de trabajo, bueno, por firma de contrato colectivo de trabajo, por violaciones al contrato colectivo de trabajo o por revisión al contrato colectivo de trabajo. Tenemos también los conflictos colectivos jurisdiccionales, que son por detentación de contrato colectivo de trabajo o por el pago de cuotas obrero-patronales debidamente delimitados, y tenemos también los conflictos colectivos de carácter económico, cuando ha minado la veta de una mina, bueno, cuando hay una sobreproducción en el mercado de un producto, o cuando existe un conflicto intergremial tan lo suficientemente fuerte entre sindicatos que hagan totalmente inoperable a la empresa y que esta empresa quiebre o tenga que cerrar. En la iniciativa tenemos revueltos estos procedimientos como si pudiéramos dividir los económicos de los colectivos y un procedimiento únicamente ordinario respecto de cuestiones individuales, pero no nos dicen cuáles, y después en un capítulo posterior nos hablan de reinstalación e indemnización como si fueran las únicas acciones que se pueden implementar. La exposición de motivos nos habla de un procedimiento eminentemente oral. Se establece todas las cuestiones de tutela que hablamos, de derechos humanos, de agilidad de los procedimientos, pero cuando aterrizamos en los artículos correspondientes que trata la ley, nos damos cuenta que es un procedimiento más escrito que se lleva en oficialidad de partes. Entonces tenemos una colisión entre los que hicieron la iniciativa y la ley, como si se hubiera tratado de un trabajo que se encarga por equipos a muchachos de secundaria, que cada quien desarrolla su tema y que al final se juntan, pero sin haber leído uno lo que hicieron los otros muchachos del equipo, y al final se contrapone
el deseo en la exposición de motivos de lo que se expresa. ¿Por qué? Porque se establece para conflictos de carácter individual que se presenta la demanda, se presenta con los documentos que acreditan la personalidad, se presenta también las pruebas y se presenta también la reconvención. Se va presentando igualmente por escrito y por oficialía de partes la contestación de la demanda con los documentos que acreditan la personalidad y las pruebas. Esta indefinición de conflictos de carácter individual y colectivo que tiene uno de los capítulos y después el otro nos crea confusión y antinomia, porque para uno se tienen entre 20 días para contestar o 30 según la temática, que yo me imagino que quisieron decir para conflictos colectivos muy complejos, y en el otro apartado, cuando se habla de reinstalación, indemnización constitucional y otras acciones, se dan únicamente 10 días para contestar la demanda. Y tendría que venir así también la contestación y la reconvención. Esta situación, dejarla así, nos va a generar muchos problemas de interpretación jurisprudencial, que se entiende por un conflicto jurisdiccional, realmente es un conflicto jurisdiccional individual y se debe de aplicar los 20 días para contestar o se deben de aplicar los 10 días porque se trata exclusivamente de la reinstalación y la conciliación, y si es una prestación de carácter menor, como no está delimitada como establece la iniciativa, entonces se va a ir a los 20 días, lo cual no sería lógico, si para lo más importante que es la indemnización constitucional y la reinstalación días, como para una prima de antigüedad voy a dar 20 días. Ese es el problema cuando nosotros tratamos de hacer una ley por catálogos y delimitar todas las acciones que se pueden ejercitar, siempre se nos va a olvidar alguna. Entonces, lo mejor es hablar de generalidades. La iniciativa hace un esfuerzo muy grande, como ustedes recordarán, la primera que se presentó en diciembre de 2017 había suprimido toda la figura del outsourcing y había suprimido la cuestión del aviso de rescisión. En el esfuerzo que se hizo en marzo de 2018 se incorporó el outsourcing, pero no como generalidades como lo tenemos actualmente en la Ley Federal del Trabajo, sino que se incorporó con toda la jurisprudencia que existe en materia de outsourcing. Entonces, nos metimos en graves problemas porque incluso hay una confusión entre la intermediación y propiamente el outsourcing. Y posteriormente, cuando se trató el aviso de rescisión, se trató de meter toda la jurisprudencia, entonces nos quedó una ley inmensa. Y eso por algunas observaciones que hicieron algunas sociedades, asociaciones, y entonces problematizamos el problema y quedó una situación de acciones muy poco entendible para los operadores de justicia. Ustedes saben que una ley normalmente tiene un periodo de adaptación de 5 años, bueno, a veces de 10. Leyes muy sencillas como la Ley Federal de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal tuvo un periodo de adaptación de 10 años, porque en el artículo 10, fracción 10 de la ley, pusieron que cuando un servidor público de carrera fuera separado de manera indebida, cuando no se hizo conforme a los 7 subsistemas muy complicados que tiene el reglamento que rige esa ley, y que no se hizo con todas las instancias de un primer procedimiento que llevan y un segundo procedimiento que es pedir autorización de cese en términos del 81 de ese reglamento, entonces hay que darle una indemnización, pero no nos dijo cuál, sino una en términos de ley. Y hubo 10 años de jurisprudencias para arribar a la 175 del 2015 y decir que son 3 meses 20 días. Eso pasó con un artículo. ¿Qué va a pasar con la modificación que aumenta en un 30% la Ley Federal del Trabajo que tenemos? Lo único que teníamos que hacer era la migración de la justicia del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. No tenían por qué aprovechar para cambiar la materia de las prescripciones, la materia del outsourcing, la materia de la rescisión, la materia de los conflictos colectivos de naturaleza económica, desnaturalizándolos y olvidando que son 7 y no los 3 que plantean. No teníamos por qué cambiar los conflictos individuales y únicamente hacer los ajustes para tener un procedimiento oral exitoso. Era lo único que se tenía que hacer en el proyecto de iniciativa. Todos estos problemas hicieron que se hiciera un poco más retardado el poder revisar los temas y poder implementar la reforma.
Y además, más complicado capacitar a las personas que vienen de tantos sistemas, sistema apartado A, sistema apartado B, que no se toca, que queda ahí, pero que seguramente de alguna manera tendría que ser tocado más adelante, la situación de los procedimientos que se hacen como un collage de procedimientos sin éxito. ¿Qué se recomienda? Que se vuelva a revisar todo, que no salga ninguna iniciativa hasta que no sea debidamente consensada, no nada más por los sectores obrero y patronal, sino por un grupo de técnicos especialistas, conocedores de temas procesales, de amparo, de conciliación y de mediación, y que una vez que se tenga implementado un plan de trabajo, se evite darle el carácter prejudicial al superórgano de conciliación y registro y se revise verdaderamente el presupuesto, de tal suerte que se decida si el personal, que son 181 órganos jurisdiccionales locales y 66 federales, más las procuradurías, más el cuerpo de conciliadores en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, podrían ser sometidos a examen y podrían también ser reanalizados para poderlos reutilizar en algunos de los sistemas de los tribunales laborales que están por crearse. Yo considero que la reforma puede ser muy exitosa si hacemos una designación del titular con una persona que sea verdaderamente experta y conocedora de los temas, si queda la designación tal cual la conocemos, que es una designación del Ejecutivo o una designación tácita cuando el Senado rechaza por segunda vez, en manos de un verdadero cuerpo de especialistas que quizá haya elegido la UNAM o algún otro órgano que sea completamente ajeno a los tres poderes del Estado, y entonces sí, tendría que hacer una labor titánica para poder conciliar, valga la redundancia, la conciliación y el registro de contratos colectivos de trabajo y de sindicatos. Esa es la materia más complicada que va a tener el centro y ojalá que esos conflictos colectivos que actualmente ingresan en cada una de las entidades federativas y que incluso interviene el propio gobernador desde un punto de vista no judicial, pero sí para poder bajar las presiones y solucionarlo verdaderamente, si esta persona que sea designada en el centro tiene todos los conocimientos y todos los tamaños, y tengo varios ejemplos de personas que podrían hacerlo, pero no vamos a decir nombres, aunque aquí tenemos alguna, ¿verdad? Podríamos nosotros pensar que entonces ese órgano va a hacer bien su función. Es una labor titánica atender todo el país cuando únicamente en materia federal se atendía la materia federal. Vamos a atender toda la materia local de registro de contratos, imagínense nada más, tratar con todas las organizaciones sindicales. Debe de ser alguien con carácter, debe de ser alguien joven, ¿verdad?, con energía para tratar con todo este tipo de situaciones, debe de ser un experto conocedor en materia laboral, en materia procesal, en amparo, en materia registral, en derecho colectivo y saber exactamente cuándo debe de remitir ese emplazamiento a huelga rápidamente a los tribunales laborales, quienes finalmente van a conocer el conflicto, como hoy conocen las juntas, cuando en términos del 937 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores deciden someterse al procedimiento de huelga. No es una tarea menor la que va a tener este centro de conciliación y registro. En las entidades federativas, los órganos de conciliación únicamente tratarán los temas atinentes a la conciliación. Ojalá que esta labor titánica de registro no se coma la materia de la conciliación de los otros asuntos individuales. Ojalá que esta persona sepa coordinar todo el grupo de conciliadores que van a evitar que los asuntos lleguen a los tribunales laborales. Y ojalá se replantee en las iniciativas que exista una litis abierta en el tribunal laboral para que pueda modificarse el ejercicio de la acción como se hace actualmente en la etapa de conciliación, demanda y excepciones, bueno, demanda y excepciones propiamente, y ojalá que pueda también modificar la parte de sus hechos y que lo que se trate en el centro de conciliación quede en el centro de conciliación. No sé si ustedes observaron que el emplazamiento en esta ley, una de las cosas que observa es por edictos. Los que hemos estado en el Poder Judicial sabemos que en materia social,
pues los edictos no los puede pagar un trabajador, entonces corren a cargo del Poder Judicial. Si nosotros dejamos la reforma así, no va a haber dinero que le alcance al Poder Judicial para emplazar. Si algo sé, en mi experiencia en las juntas, es que son unos verdaderos fantasmas algunas empresas para desaparecer en cuanto un trabajador tiene un conflicto de carácter laboral. Son capaces de pintar la fachada de otro color y de al número 30 ponerle un 80, un 801 para que jamás se dé con la empresa. Vamos a tener dos tipos de llamamiento cuando actualmente solo tenemos uno, el llamamiento a la conciliación, donde llegue el trabajador y como una bailarina de can-can enseña todo, acción, hechos, pruebas, y puede llegar el patrón y decir, no me interesa, no concilio, y no nos enseñó absolutamente nada. O puede llegar, ¿verdad? Puede llegar, si se hace un cambio, un estudio de esta ley, que pueda llegar a su tribunal laboral con otro tipo de acción y de hechos como debiera de ser, para que una vez que se lleva a cabo la audiencia de trámite, porque hay dos tipos de audiencia también, en el procedimiento de los 30 días respecto al procedimiento de los 10 días, en las que las partes ya tienen que llegar con absolventes, testigos y con toda la situación. Si yo ya conozco eso previamente desde el órgano de conciliación, ya no le dejo ningún nivel de acción al trabajador o a quien ejercite la acción en primer nivel. Entonces, tendríamos que revisar que no sea prejudicial, que el centro de conciliación sea verdaderamente una instancia de administración y conciliadora que tenga como único objetivo el evitar el conflicto. Y quizá replantearnos, si lo hacemos como en el modelo argentino con el SECLO, que la conciliación queda en manos de despachos debidamente certificados. Quizá cuando voy a cobrar honorarios, estoy más interesado en lograr un arreglo entre las partes. Conciliación a 2/4 que vi que hacen en Argentina con mucha inteligencia. Primero se sientan a las dos partes platican su conflicto. Cuando se ve a una muy desequilibrada, se le separa a 2/4, que es la conciliación a 2/4, o mediación si nada más se trata de inducir el arreglo, y se le dice, oye, fíjate que te estás pasando, pues mira, no son 5 millones de pesos, en realidad pues tendrías derecho a 900,000 pesos, mira tu cuenta, se trata de esto, y al patrón por otro lado también se le trata de sensibilizar. Nosotros creemos que con 100,000 pesos pues no puede quedar esta situación. Se hace una o más sesiones según lo vaya deseando las partes, y entonces se hace un convenio muy exitoso que además se revisa en el SECLO con un grupo de 40 dictaminadores que hacen toda una serie de calificaciones muy exhaustivas para evitar todo tipo de nulidad ante los tribunales laborales. Sí, ya sé, tenemos 3 jurisprudencias que dicen que cuando se hace un convenio ya se inhabilita que se pueda reclamar posteriormente en otra instancia, sí, pero nada más hay que leer el clausulado del convenio que no está ni en la jurisprudencia, está en la sentencia que dio lugar a esa jurisprudencia y dice siempre y cuando, ¿verdad?, se asienten exactamente cuáles son las prestaciones, cuáles son los precios y que en ningún momento se violó algún derecho del trabajador. De manera que si no revisamos correctamente esos convenios, entonces vamos a volver conflicto incluso lo que se arregló. De manera que yo espero o yo creo que todos podríamos hacer un esfuerzo en todos los sectores, el sector académico, diciendo algunas de las cosas que observamos, que toda iniciativa es un esfuerzo muy grande por sacar adelante el tema constitucional. Quedamos un poco mal con la situación de no tener todo listo en febrero de este año como tendríamos que hacerlo, el sector patronal haciendo su esfuerzo, sus alegaciones, el sector laboral haciéndose oír y sobre todo someterlo a manos de expertos, los conocedores de los temas procesales, los temas de trabajo y los que son imparciales. Muchas gracias, quedo sujeta a un periodo de preguntas si es que desean plantear alguna situación. Doctora, pues nos ha expuesto claramente acerca de todos o algunos de los problemas a los que nos enfrentamos con esta incorporación de la justicia laboral a los tribunales locales y a los tribunales, a los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial o los poderes judiciales. Es un reto enorme sin duda, tanto para quienes están actualmente laborando en el aspecto de la justicia laboral como para quienes integramos los poderes judiciales, el poder incorporar esto, y creo que
si no se hace una revisión y replanteamiento como usted lo realiza, lo plantea, seremos víctimas de lo que tanto nos ha afectado como país en tantas ocasiones, que es la falta de planeación, la improvisación, el cortoplacismo, el avanzar, el querer progresar sin planear, el querer dar el paso siguiente sin haber afianzado el anterior. Creo que es un reto enorme, lo veo así, lo aprecio, le agradezco mucho, le agradecemos mucho su participación. Y enseguida abrimos un ciclo de preguntas y respuestas. Voy a pedir que la persona que desee realizar el planteamiento levante su mano. Alguna de las personas que nos asisten le acercará un micrófono. Cristian. Si es tan amable de expresar su nombre y hacer su planteamiento de la manera más concisa, precisa posible. Muchas gracias. Doctora, buenas tardes. Mi pregunta sería enfocada con el tema del ofrecimiento de trabajo y estos nuevos procedimientos. Realmente lo que se establece en la exposición de motivos podría llegarse a lograr con estos procedimientos o no. O sea, ¿cuál sería lo que usted ve como procesalista? Muy bien, muchas gracias, licenciado Cristian, por su pregunta. Mire, efectivamente en la exposición de motivos dice que se tienen que eliminar todo tipo de prácticas en las que se pretenda hacer un fraude con la reversión de la carga de la prueba. Una de las defensas que tenemos más comunes en derecho del trabajo y que fue la que viví por los años que estuve de presidenta, es la oferta para negar un despido. Y si no, sabes que yo no te despedí, te ofrezco el trabajo, te doy todo este tipo de oferta en cuanto al empleo, al salario y a la jornada, y tú ya me dices si aceptas o no. Si resulta que mi ofrecimiento es justo, es normal, se revierte la carga de la prueba y le tocará al trabajador acreditar el despido. En el 80% de los casos de mi junta había oferta de trabajo, nada más que había un pequeño abuso, a veces tenía hasta 7 ofertas de trabajo en los expedientes. La oferta de trabajo es una figura que se trata en 77 jurisprudencias, como lo expresa muy bien ya en 2 ediciones que tiene el magistrado Alejandro Sosa Ortiz en su libro El despido. Tiene toda un antecedente y una creación incluso jurisprudencial de la figura ni siquiera existía. Y es una figura un poco disfuncional porque el trabajador es el menos interesado en regresar a su trabajo y en la oferta el patrón es el menos interesado en el que regrese. Entonces, gana la cuestión de la reversión quien se comporte procesalmente mejor. Si el trabajador incurre en algún error, le toca demostrar su despido, y si el demandado incurre en algún error, que incluso puede ser en la instancia de la diligencia misma, que le dice, sí, aquí está tu trabajo, pero no le da un escritorio, no le da la computadora. Me tocó calificar una oferta en un colegiado donde estuve, de un chef, donde le pusieron los zapatos del 7 y él calzaba del 5,5, una filipina talla 40 y era una persona menudita y no le permitían el acceso a las cocinas. Entonces, bueno, a lo mejor estaba muy bien el salario, el puesto y la jornada, pero estaba completamente mal la manera en la que se operó la oferta. Ahora las empresas tienen también ya una serie de mecanismos electrónicos para hacer constar que el trabajador acepta muy correctamente el trabajo, se va el actuario, da la media vuelta y se va el trabajador y se burla del patrón. Entonces, bueno, hay toda una serie de cosas que nos permiten la calificación. Yo creo que no podríamos limitar, como lo hace la iniciativa, la reversión de la carga de la prueba porque es un mecanismo o un medio de defensa. Lo que tendríamos que hacer es crear un tipo de trabajo decente donde el patrón contrate correctamente sin simulación, donde se lleve la relación de trabajo adecuadamente y donde el trabajador se comprometa a hacer aquello a lo que lo invitaron, que es trabajar. Le dan un trabajo, no le dan una vacación. Creo que la figura debe subsistir, pero debe de ser empleada con mucha decencia por las dos partes. Me ha tocado ver abusos de los patrones y me ha tocado ver abusos de los trabajadores que salen huyendo el día de la reinstalación. De manera que yo creo que también habría que analizar esa parte de la iniciativa que dice deberían de desaparecer todas las prácticas que implican la reversión de la carga de la prueba. Obviamente se está refiriendo a la oferta de trabajo y bueno, tenemos pymes. El 85% de la pequeña y mediana empresa es la que da el empleo a este país, de manera que sí tienen derecho a tener un medio de defensa o un mecanismo, puesto que el aviso de rescisión es lo único que tienen, es una situación muy complicada
que podría dejar en estado de indefensión a las empresas. Yo creo que no hay que coartar los medios de defensa, sino ser decentes en el uso que hagamos de ellos. Gracias, doctora. ¿Alguien más que desee formular un planteamiento? Allá atrás, la compañera, por favor. Buenas tardes, doctora. Yesenia Duque, para servirle. Hace rato usted nos comentaba la cuestión de cuando el trabajador llega al centro de conciliación y destapa todas sus cartas, por así decirlo, en frente del patrón, ¿no?, en el momento de la conciliación. ¿Está previsto que se le extienda una constancia donde diga cuáles fueron esas acciones intentadas por el trabajador? Porque si no, al momento de llegar a los tribunales o a los juzgados, estaríamos dejando también en indefensión al patrón en determinado momento si él llega y destapa sus cartas en el centro de conciliación, pero a la hora de que llegan a los juzgados, el trabajador cambia todas sus acciones, como nos pasa generalmente en la vida profesional actual, ¿no?, que de repente el trabajador nos dice, no, es que me despidieron tal día, y después a lo mejor en una reposición del procedimiento, porque no, así nos ha pasado, cambian la fecha del despido o la persona o la situación, etcétera. Entonces, aquí revertimos, sí, efectivamente, desprotegemos y violentamos los derechos del trabajador, pero ¿qué pasa en este caso? No se vulneran los derechos de las empresas como tal. Sí, mira, Yesenia, buenas tardes, gracias por tu pregunta. Efectivamente, nosotros tenemos que lograr el equilibrio procesal en un juicio. El órgano de conciliación y registro no es un órgano jurisdiccional, es un órgano de tipo administrativo, de manera que lo que pase en el órgano de conciliación se queda en el órgano de conciliación. Si tú tienes esa situación en los juicios de que el trabajador te cambia y te falsea las dos fechas, el trabajador está destruyendo su acción. Tú tienes una prueba, que es la que menos usamos y es la que más me sirvió para resolver cuando estaba en un colegiado, la presuncional humana. La presuncional humana consiste en observar las conductas externas de las partes, y cuando alguien está incurriendo en notoria falsedad, puedes, frente a un conflicto en el que tienes duda de qué sucedió, calificar si hubo ese despido o no cuando te cambia en la escena personas y cosas. Una cosa o una situación es cambiar acciones en tu procedimiento judicial y estar dentro del ejercicio para hacerlo, y a lo mejor los hechos, y otra muy diferente es modificar cosas sustanciales que te hacen incurrir en una falsedad. Entonces, una situación es calificar ese despido a la luz de la presuncional humana y de los demás medios probatorios que tengamos, y otra muy diferente es saber si estamos ante una instancia judicial o ante una instancia administrativa. La instancia administrativa no puede ser prejudicial como lo pretende la iniciativa, tiene que ser eminentemente administrativa, de manera que se pueda llegar con toda libertad a un tribunal de trabajo a dirimir las diferencias. Cuando tú hablabas de juzgado, te referías al primer aproximación que hubo en la reforma. Desapareció esa connotación de juzgados o tribunales precisamente para desaparecer un recurso posible de apelación o de revisión de los procedimientos en primera instancia. Hoy sabemos que se van a llamar tribunales laborales, aunque no sabemos qué nombre se vaya a determinar en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo que sí sabemos es que es ahí donde puede empezar lo prejudicial o lo judicial, según tengamos o no diligencias preparatorias a juicio, que son los paraprocesales o los convenios, o tengamos un procedimiento ordinario que sí tendría que revisarse en la iniciativa, a qué le llamamos ordinario. Y otra muy diferente es todo lo que hagamos en una instancia administrativa. Todo lo que hagas aquí no puede quedar amarrado porque el juicio aún no inicia. Y la situación de la obligatoriedad y el contenido de lo que se trató ahí, yo creo que no es constitucional. La Constitución en la reforma en ninguna parte dijo que no se podría modificar acción o hechos, y en ninguna otra parte dijo que teníamos que hacer una litis desde un órgano administrativo. No puede haber litis porque es apenas una instancia de conciliación. ¿Cómo podríamos solucionar este problema? Replanteándonos si la conciliación no se debe de ir también a la etapa judicial. Espero no haber sido más imprecisa. Gracias, doctora. Dado que la siguiente conferencia es a las 6 de la tarde y precisamente estamos en esa hora, doy por concluida la sesión.
sesión de preguntas y respuestas, y solamente me resta agradecer a la doctora por su exposición, pero sobre todo por la claridad y contundencia con la que nos ha expuesto todos estos problemas que nos hacen reflexionar sobre la enorme dificultad y reto que tenemos frente a nosotros. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a usted, maestro.